El día de hoy, la clase era de reacciones químicas. Yo les dije que íbamos a avanzar un poco, así que vamos a avanzar un poco, pero es algo sencillo porque esto lo vamos a repetir. En 20 minutos no se desarrolla una clase de reacciones químicas, ¿no? Es para que ustedes más o menos vayan buscando un poco de información en las vacaciones, porque el tercer bimestre va a ser pura química orgánica. Entonces, pero las reacciones químicas es prácticamente, se puede decir, el objetivo de toda la química, ¿no? Es analizar una reacción química y analizarla no solamente cualitativamente, sino también cuantitativamente. O sea, hay que ver, ahí entra todo lo que es las masas molares, la cantidad de materia, la cantidad de gases que se producen y todo eso, ¿no? Entonces, mire, acá tengo una representación de una reacción química, o sea, un fenómeno químico, no físico, en donde hay una transformación de la materia de lo que antes era a lo que después va a suceder, ¿no? Mira, acá tengo en tuito ensayo, tengo unos pedacitos de metal de zinc, no sé si lo pueden ver ahí. Supongamos que eso está pasando, no lo tenemos a la mano, pero supongamos que yo tengo zinc y acá le estoy echando con un goterito unas cuantas gotitas de ácido clorhídrico, HCl, ¿no? Mira, tienen acá entre paréntesis, tengo unas letritas que dice AC. Y acá está el zinc en forma de sólido. Y para completar un poco la reacción, o para hacerla un poco más rápido, le estoy añadiendo energía. Después de un tiempito, después de que se produce la reacción química, acá hay una solución, o sea, una cosa con líquido. Ya retiré el fuego y acá comienzan a salir unos gases. Entonces, si salen gases, es una evidencia de que este ya no es un fenómeno físico, es un fenómeno químico, una reacción química. O sea, ha habido una transformación de la materia. Era un zinc y ahora va a aparecer otro compuesto, ¿no? Acá había ácido clorhídrico y finalmente puede aparecer otro compuesto. Hay una transformación de lo que es un compuesto en otro, una sustancia en otra, ¿no? ¿Y esto cómo se expresa? Se expresa mediante una ecuación química. No hay nadie afuera, ¿no? Sí. O sea, esto que estoy viendo, que puedo observar con mis, no sé, con mis 5 sentidos, de repente con mi vista, lo puedo inclusive tocar con las manos, sentir el olor y todas esas cosas con los sentidos, yo lo tengo que manifestar en una ecuación, o sea, en un papel, o en este caso en la pizarra. ¿Cómo lo manifiesto? Mediante la reacción, lo expreso mediante una ecuación. Sino que más adelante ustedes van a darse cuenta que ecuación y reacción lo hacen indistintamente, pero lo formal es que el fenómeno es una reacción química y la expresión matemática, se puede decir, es una ecuación química. Pero a veces lo hablamos tan indistintamente que se nos hace un poco indiferente. Pero lo formal, como les digo, si ustedes tuviesen que entregar un trabajo de repente de tesis o un trabajo a una persona importante, sí tenemos que especificar qué cosa es una reacción química, que es el fenómeno que nosotros podemos observar, y la ecuación es la representación en un papel, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Mira, acá tenemos el zinc, la ecuación, ¿no? Y le voy a poner un símbolo que es el S, ¿no? Zinc. No sé si se ve. Medio borroso se ve, ¿no? Hay que buscarle un ángulo para que se vea bien esto. Más o menos. Voy a cambiar de plumón por si acaso. Con este más oscuro. Ahí ya. El zinc sólido, le pongo una S acá de sólido, más el ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico no es puro, es un ácido clorhídrico en solución, por eso le dicen AC, acuoso, AC. Y después la flechita representa la reacción química, ¿no? Que es en un sentido nada más, o sea, es una reacción de un solo paso, o sea, hacia la derecha. Eso se llama una reacción irreversible. O sea, si se va a producir algo, por ejemplo, se va a producir el cloruro de zinc más el hidrógeno y más, nada más, al contrario. Más bien, acá me olvidé poner algo. Voy a ponerlo más acá. Zinc sólido más ácido clorhídrico y más energía, porque le estoy dando un poco de energía. Acá está, ¿no? O sea, calor. Y acá más hidrógeno. Ya, ya. Esta es la representación, esta es la ecuación química, Estefano. Entrando. Miren, hay algunos símbolos, ¿no? Acá voy a poner una flechita hacia arriba que significa, ¿se acuerdan qué significaba la flechita hacia arriba? ¿Un gas? Gas. Gaseoso.
gaseoso, o sea, estás desprendiéndose gas, ¿no? Le podría haber puesto también, entre paréntesis, una G, ¿no? Como un subíndice. G también significa gas. Acá este S significa sólido, o sea, es un compuesto metálico, por ejemplo, ¿no? Acá tendría que haber puesto también AC, que significa una solución, más energía. Esta energía inclusive podría reemplazarla, ¿no? Puedo decir de repente un número, de repente puedo poner 45 joules, por ejemplo, ¿no? Así. O sea, energía, sinónimo de energía, ¿no? O 45 kilocalorías, cualquier cosa. O puedo poner simplemente energía, ¿no? Esta es una representación, esta es la ecuación química. Bien, veamos algunos símbolos. Por ejemplo, tengo aquí S que significa sólido, AC que significa acuoso, o sea, en solución. Esto es energía, no tiene masa. Esto acuoso y finalmente una flechita hacia arriba que es gas. Entonces, lo formal es poner todas las cositas a cada uno de los componentes, ¿no? En este caso, una sustancia simple, un compuesto, la energía se expresa con sus unidades, el compuesto y otra sustancia simple con una flechita que significa que ya se ha liberado, o sea, es en forma gaseosa. Esto es lo formal. A veces no se pone todo eso, como les digo, porque ya se hace algo más rápido, pero si se tratara de hacer un trabajo, tenemos que poner todo para poder entender de qué se trata la reacción interpretada en una ecuación. Inclusive hay que balancear esta ecuación, así que hay que mantener la cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un átomo de zinc y acá tengo un átomo de zinc. Acá tengo un hidrógeno, pero acá tengo dos. Entonces tengo que balancearla. Y eso también es parte de las reacciones químicas, ¿no? Si tengo acá dos, debo poner acá un 2 adelante. ¿Por qué? Porque se supone que ya no hay una molécula de ácido clorhídrico, sino hay dos moléculas, ¿no? Tengo que expresar que hay dos, porque necesito dos hidrógenos que tienen que estar acá al final. ¿Qué más? A ver, tengo dos cloros y acá tengo los dos cloros. Entonces está balanceada. La energía no es materia, así que es parte de la ecuación, pero no representa masa. Vamos a ver si es que cumple con la conservación de la materia, que es la ley de Lavoisier. No hay nadie. ¿Cuál es el peso atómico del zinc? A ver, vamos a ver. 63 creo que es. 65. 65. Acá hay 65, ¿no? Ácido clorhídrico es 36,5 por 2, sería 73, ¿no? 73. Acá esto, el zinc es 65 más los dos cloros son 71. A ver, 65 más 71. 136 sería acá, ¿no? El peso molecular. Y el hidrógeno, que es 2, ¿no? 2. A ver, ¿cuánto suma todo eso? Suma 138 gramos, se supone, ¿no? Y acá también suma 138. Entonces, significa que la cantidad de materia que había al inicio se mantiene al final, ¿no? Todo lo que está a la izquierda, todo lo que está aquí, son los reactantes. Y todo lo que está a la derecha, después de la flecha, son los productos, ¿no? Productos. Productos. Y esto significa una reacción, papel verde, ¿no? Irreversible. Irreversible significa que ya no va a dar marcha atrás, ¿no? O sea que si ya se produjo el hidrógeno acá y se produjo cloruro de zinc, que es un compuesto, es una reacción de desplazamiento. Entonces ya no puede ser que yo si junto de nuevo el hidrógeno con el cloruro me va a dar esto. O sea, no se puede, ya no va a retroceder. Es como si yo quemara un palito de fósforos y después le digo, carbón, júntate y vengan los gases que han salido para poder volver a hacer lo que es el palito. No se puede, es irreversible. Esa flechita significa que ya no va a regresar, o sea, no va a regresar como antes. Pero hay algunas reacciones que sí son reversibles, o sea, que están yendo hacia un lado y se vuelven a formar los reactantes de nuevo. Esas son reacciones reversibles, generalmente en gases. Entonces, esto, miren, es una ecuación de una representación de una reacción química, está balanceada. Vamos a poner los coeficientes a todo. Acá sería 1, 2, acá sería 1 y acá 1, ¿no? Está balanceada. Entonces, yo puedo jugar inclusive así como con las moles y las UMAS. Puedo decir, estamos hablando de una reacción química de repente, algo macroscópico. Puedo decir, un mol de zinc reaccionan con 2 moles de ácido clorhídrico y 45 joules de energía son necesarias para formar, y ya no juego con mol, ahora juego con gramos. 136 gramos de cloruro de zinc
y 2 gramos de hidrógeno. O sea, mezclo todo, mezclo moles, mezclo gramos y esa es la cuestión de la masa. O sea, si a mí me pidieran moles, entonces le expreso como moles, ¿no? 1, 2, 1, 1, que son los coeficientes. Y si hablamos de masa, es en gramos, diría pues acá, 65 gramos de zinc me van a producir 136 gramos de cloruro de zinc, algo así, ¿no? O sea, como una relación directa, ¿no? Si 65 me producen 136, pues 130 me van a producir el doble, ¿no? Algo así. O sea, para jugar con los números, eso es cuantitativo. ¿Qué tipo de reacción es esta? También hay tipos de reacciones. Esta reacción es, mira, acá el zinc ha ingresado a esta molécula y la ha desplazado al hidrógeno. Por lo tanto, es una reacción que se dice de desplazamiento simple. A un solo elemento lo ha desplazado, el zinc. Ya que estaba solo, ahora está formando parte de un compuesto, ¿no? Y el hidrógeno, que está formando parte de un compuesto, ahora está como sustancia simple, ¿no? Como sustancia elemental. Es una reacción que necesita energía, es una reacción endotérmica, porque si necesita energía, si le estamos dando energía, es que sin energía no se va a llevar a cabo. Es como si yo quisiera freír de repente un pedazo de carne, lo pongo a la carne en el sartén y solito no se va a freír. Necesitamos darle energía para que pueda transformarse la proteína en otra cosa, ¿no? Entonces, todo lo que se necesita energía se llama endotérmico. Y lo que sale, o sea, lo que suelta energía, más bien es todo lo contrario, que es el o sea, exotérmico, ¿no? Entonces, miren, hay un montón de definiciones acá, ¿no? Hay reacciones de todo tipo, hay reacciones si son reversibles o irreversibles, reacciones de desplazamiento doble, hay de adición, hay exotérmica, endotérmica. Ese es más o menos un ejemplo de lo que vamos a ver el cuarto trimestre, porque nos vamos a saltear un poco, ¿no? Entonces, más o menos así, ya tengan ustedes presente de que en las reacciones químicas ya hay algunos términos en los cuales nosotros tenemos que estar acostumbrados, ¿no? O acostumbrarnos poco a poco. Reactantes, todo lo que hay antes de la reacción química. Productos, lo que se ha formado después de una reacción química. Si es una flechita, es reacción irreversible. Estos que están acá, se supone que todo lo que está aquí a la izquierda deben tener una masa inicial, que es 138 gramos. Y los productos tienen que tener una masa al final, que es 138. La energía no tiene masa, por eso no se considera, ¿no? Si se mantiene esta cantidad de materia al inicio y al final, estamos cumpliendo con la ley de la conservación de materia que se llama la ley de Lavoisier. Lavoisier es la única de las leyes en química que es la que más o menos vale, ¿no? La cantidad de materia antes de una reacción química tiene que ser igual a la cantidad de materia que se produce al final de una reacción química. Tiene que mantenerse. Por supuesto que el hidrógeno se irá, ¿no? Pero si antes que se vaya yo le puedo pesar, debería pesar 2 gramitos, ¿no? Siempre y cuando haya puesto 65 gramos acá. Más o menos esa es la idea de las reacciones químicas. Entonces, si ustedes vayan analizando en las vacaciones qué tipo de reacciones hay, para avanzar un poco más rápido, de acuerdo a cómo van los reactantes y los productos, qué tipo de reacciones hay de acuerdo a la energía que se le tiene que dar o de repente tiene que salir, y qué tipo de reacciones hay de acuerdo a combustiones también. Miren, ponemos un ratito esto, no sé si quieren tomar una foto o algo de esto, porque no lo he puesto ahí en sus diapositivas, no le vamos a hacer, solamente vamos a hacer, repito, una introducción antes de que sea las 9, ya son las 9. Si no, yo les tomo una foto y se las puedo mandar por si acaso. A ver, lo necesitan. ¿Alguna pregunta sobre esto? Miren que no estamos haciendo la clase, estamos haciendo solamente una introducción. Por si acaso voy a tomar una foto. Me están pidiendo café. Ya está. Ya le tomé. Ahora le mando a cualquiera, a ustedes. A cualquiera de ustedes o a todos. Ya, y vamos a ver. Mire, esta es una reacción cualquiera, pero hay otras reacciones que son bien importantes y que tienen que ver también con algunos procesos biológicos, como la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? O, o quemar algo, ¿no? A ver, supongamos que yo tengo C6, lo que vimos hace unos días, C6H12O6, más O2. Me va a dar el CO2
más H2O, más energía. Ya. Es una reacción que se llama de combustión, porque toda reacción de combustión requiere de oxígeno. O sea, combustión significa quemar. Si necesitamos oxígeno es porque es una reacción de combustión. Y otra característica de una reacción de combustión es que va a producir CO2 en forma de gas y agua, que puede ser en forma de vapor o puede ser en forma líquida, ¿no? Más energía. Miren, esto es todo lo contrario del anterior. Acá se está liberando energía, por lo tanto ya no es endo, es exotérmica. Pero miren, es una reacción de combustión, o sea, quemar. Es como si estuviera quemando de repente un palito de fósforo, ¿no? Si yo no tengo oxígeno, no podría quemar el palito de fósforo. El oxígeno es indispensable en una reacción de combustión, o sea, una reacción en donde se puede quemar algo, necesitamos oxígeno. ¿Puede aceptar imán? ¿Qué? ¿No está? Sí, ¿no? Sí está. Entonces, mire, estoy quemando un combustible. En este caso es glucosa, es un azúcar. Yo no podría agarrar glucosa y quemarla, ¿no? Pero ¿quién hace esta reacción? Que ustedes se acuerden, a ver. ¿Quién hace este tipo de reacción? ¿Quién quema glucosa con oxígeno para producir CO2 más agua, más energía? ¿Se acuerdan? Ahora un poco de biología. ¿Quién hace eso? ¿Se acuerdan o no? Nuestras células, pues. Nuestras células necesitan glucosa, que es lo que tenemos después de la digestión en la sangre. Oxígeno, que lo lleva la sangre en las proteínas, hasta cada una de las células. Combustible y oxígeno va a producir una combustión. ¿Cuáles son los productos? CO2 más agua, para producir energía. Ese es el objetivo de quemar nuestras azúcares en las células de nuestro cuerpo. O sea, necesitamos energía. Y para producir energía necesitamos quemar algo. Entonces, toda reacción de combustión es exotérmica. Si yo, por ejemplo, tengo este pedazo de papel y quiero hacer calor, o sea, quiero calentarme de repente porque tengo mucho frío, entonces lo que tengo que hacer de repente es, no tengo gas, no tengo electricidad, me muero de frío, entonces lo único que tengo es estos papeles, entonces lo prendo y por lo menos me genera un poco de calor, o sea, me estoy calentando. Entonces, para producir calor, yo tengo que quemar algo, gas, gasolina, petróleo, papeles, madera, carbón, cualquier cosa que se pueda quemar, necesita oxígeno. Sin oxígeno no podría prender la llama, ¿no? Entonces, una reacción de combustión siempre, siempre, acuérdense, va a tener como reactante al oxígeno. Sin oxígeno no habría. Y va a producir CO2 más H2O. Pero ¿cuál es el objetivo? No es producir gases ni agua, es producir energía, porque es una reacción exotérmica. Si a ustedes le dicen, por ejemplo, más adelante, a ver, ¿cuál es balancee la ecuación de combustión del metano? Entonces tengo que reconocer que el metano es esto, ¿no? CH4. Y me dicen balancea, pero ¿cómo voy a balancear si no me dan nada? Balancear la ecuación de combustión. Entonces, si dicen combustión, entonces tengo que poner de frente O2. Del metano, entonces hay que balancear esta ecuación. Pero ¿qué? Si esto es el combustible, que es el gas, con el oxígeno para que sea una combustión, necesito entonces los productos. Todas las combustiones necesitan el CO2 más H2O, ¿no? Y por supuesto me va a producir energía, ¿no? Más energía. Pero la energía no es parte del balance, porque no es materia. Hay que balancearlo. A ver que tengo un carbono, y acá tengo un carbono. Acá tengo 4 hidrógenos, y acá tengo 2. Entonces le voy a poner acá como un coeficiente 2. O sea, 2 moléculas de agua, ¿no? Ya tendría los 4 hidrógenos acá. Pero tengo 2 oxígenos, y 2 oxígenos acá son 4. Entonces acá solamente hay 2. Le pongo acá 2, ¿no? 2. A ver, tengo un carbono. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 4 oxígenos, acá tengo 2 y acá tengo 2, 4. Ya está balanceando. Esa sería la respuesta, mira. Que parecía que no se podía hacer, ahora sí se pudo. Entonces me dicen, balancee, o sea, tengo que poner los numeritos acá, ¿no? Tengo que poner acá 1, 2, 1, 2. Acá 1. Balanceen la ecuación de combustión del metano. El metano es combustión, oxígeno, y me da CO2 más agua. Combustión del metano. Por supuesto que esta es combustión muy eficiente, o sea, donde todo lo que yo quiero que se produzca, se produce, ¿no? Energía, agua y CO2. Pero hay unas combustiones que no son muy eficientes, que son las combustiones incompletas.
Y las combustiones incompletas no me va a producir CO2 más agua solamente, me produce otros gases más. Lo que pasa con los motores viejos de los carros, ¿no? Los carros viejos tienen su motor sucio, inclusive en nuestras cocinas a veces cuando no la limpiamos, porque en la casa a veces mi mamá, la hermana está limpiando la cocina, o nosotros mismos, y tenemos que estar metiendo por los quemadores, hay que limpiarlo porque se llena de grasa, entonces no sale la llama muy azulita, sale media amarilla, así, y nuestras ollas se ponen negras, y inclusive los motores de carro en vez de producir CO2 y agua están produciendo otros gases que hacen que todo sea humo negro. Ese humo negro significa que están produciendo otras cosas, porque el CO2 es incoloro y el agua no es contaminante. Entonces tiene que ser una combustión que no es muy buena y es la combustión incompleta. O sea, ¿cómo podría ser? Si yo tengo el metano más el oxígeno, me va a producir CO2 más agua y de repente me produce carbón, que es el negro, y también me puede producir el monóxido de carbono, que es un gas contaminante, y más un poquito de energía, ¿no? Chiquitito, por ejemplo, algo así. O sea, el objetivo es producir energía, ¿no? Para mover el motor, mover el carro. Pero como se están produciendo otras cosas, entonces la energía ya no es la misma, es menor. Por lo tanto, un motor viejo de repente va a tener menos recorrido que un carro nuevo, ¿no? Porque se están produciendo, o sea, todo lo que yo estoy quemando está produciendo gases que no son deseados y la energía se hace menor, ¿no? Entonces, cuando la combustión tiene CO2 más agua y más otras cosas, por ejemplo, carbón o monóxido, o los dos, o uno de los dos, entonces esto se llama una combustión incompleta. Así que ya con eso más o menos tenemos una idea de lo que vamos a ver más adelante. Y tenemos que balancearlo, ¿no? Hay que balancear esto, es un poco complicado. Mire, tenemos carbón por acá, carbón por acá, carbón por acá, ¿no? Entonces, aquí tantear no es tan fácil. Hay métodos para balancear, los chicos que están en quinto ya saben que hay métodos, lo hemos pasado muy rápido, entonces tenemos que hacerlo un poco más detallado para que esté muy claro esto, porque el balance no es tan sencillo, hay unos métodos un poco larguitos, pero es necesario porque en los exámenes de universidad siempre viene en la reacción tal balanceada, hallar el coeficiente del monóxido, dicen coeficiente, o sea, este numerito que tiene que sacarle. Esa es una pregunta de examen de admisión. Sí. Balanceando la ecuación de combustión incompleta del metano, se obtiene como coeficiente del agua al, y no sé qué número será, por ejemplo, aquí hay 4, le puedo poner acá 2, ¿no? Entonces, las alternativas son A1, B2, así, ¿no? O sea, les preguntan sobre estos numeritos, sobre los coeficientes, cuando ya está todo balanceado, ¿no? El balance significa que se mantiene la cantidad de materia al inicio y al final. O sea, la ley de la conservación de la materia. Más o menos ese es el objetivo de las reacciones. Por supuesto que estamos viendo un tipo de reacciones, otro tipo, por ejemplo, es el desplazamiento, otro es la combustión incompleta, otro es una reacción isotérmica, otras son reacciones orgánicas, inclusive que vamos a ver en química orgánica, y de repente reversibles, que son un poco más para analizar. Así que más o menos una introducción. ¿Alguna pregunta para dejar esto? 9 y 9. Nos va a ganar la hora. No vamos a profundizar mucho, solamente estamos haciendo una introducción de lo que ustedes ya tienen que ir analizando. Cuando tengan un poco de tiempito en sus vacaciones, son 2 semanas que tienen ahí libres, vayan viendo lo que es reacciones químicas, hay algunas teorías de cómo se forman los productos y todo eso, que no es muy importante, es más para los que estudian una carrera, ¿no? Después, lo que sí interesa es el tipo de reacciones, me interesa balancear las ecuaciones, o sea, ponerle los numeritos que están acá, e identificar una reacción de repente de acuerdo a, si yo la veo, qué tipo de reacción es, algo así, ¿no? Y también hay otro tipo de reacción que me estaba olvidando, que es el redox. Borremos un ratito esto. Vamos a borrar. Y analizamos de nuevo la primera ecuación que les puse. Esta que está acá, miren. Zinc más el ácido clorhídrico. No le voy a poner la energía. Voy a poner cloruro de zinc más hidrógeno. Tampoco le voy a poner los símbolos. Como les digo, a veces nos olvidamos de eso porque lo que nos interesa más es el balance, ¿no? Inclusive voy a balancear. Acá le puedo poner, acá era 2 acá, ¿no? Con rojo, 2. Y acá era 2 también, ¿no? No, nada más. Hay 1 acá y 1 acá. Ya está balanceado.
Pero sí me interesa saber cómo están los estados de oxidación. A ver, el estado de oxidación del zinc, ¿cuánto es acá? A ver, repito. ¿Cuánto es? ¿Cero? Es cero, porque es una sustancia simple. Cero. Acá el hidrógeno es más uno y el cloro tiene que ser menos uno, ¿no? Los halógenos siempre son, cuando son binarios, los halógenos son menos uno. Acá es menos uno y acá es, el zinc es más dos, sus estados de oxidación. Y acá es cero también. A ver, eso va a venir en el examen, ¿no? El zinc pasa de cero a zinc más 2. Mira, de cero a más 2. Entonces, si hay un cambio en los estados de oxidación, esta mesa está chueca, entonces es una reacción, ya no solamente es endotérmica ni de desplazamiento, sino que es una reacción redox, porque hay un intercambio de electrones. Si tenía estado de oxidación 0 y ahora tiene más 2, es porque ha perdido 2 electrones, se ha hecho positiva. Mientras que aquí el cloro, que era menos 1, ahora pasó, no, el cloro no, el hidrógeno, ¿no? El que ha cambiado es el hidrógeno. El hidrógeno, que era más 1, pasó a hidrógeno 0. Balanceando las materias, voy a poner acá, dos hidrógenos más 1 forman una molécula de hidrógeno que es 0. Y acá estos dos hidrógenos han ganado 2 electrones. Han ganado, miren, o sea, el hidrógeno, parece mentira, ¿no? Pero ha ganado 2 electrones. ¿Por qué? Porque era más 1 y ahora es 0. También cambió su estado de oxidación. Por lo tanto, las reacciones donde hay cambios de estado de oxidación, donde hay transferencia de electrones, porque esas transferencias de electrones son cambios de los estados de oxidación, este es un tipo de reacción que se llama reacción redox, que es muy importante en las reacciones redox. Y de acuerdo a eso vamos a ver algunos métodos de balance también. Entonces, miren, el zinc que era 0, estaba solito, ahora es un catión. ¿Qué significa? Que ha perdido 2 electrones. 2. Y estos 2 hidrógenos que están acá, que eran positivos, los tienen que haber ganado. 2 electrones para que ahora sean 0. O sea, eran positivos, tenía más 1, y entraron 2 menos 1, menos 1. Entraron 2 cargas negativas y al final se hace 0, ¿no? Se neutralizó. Y este era 0, ¿y cómo va a ser más 2? Porque 2 electrones han salido, se han ido 2 electrones. Entonces, miren, intercambio de electrones, ¿no? Este es un tipo de reacción que es redox. Es, así como es endotérmica, porque necesita energía, que más energía. También es de desplazamiento, porque mire, el zinc ha desplazado al hidrógeno, lo desplazó. También es una reacción redox. Es varios tipos de reacciones a la vez. ¿Se puede balancear? Está balanceada también, ¿no? Esta es una más. Así que acá se aplican los estados de oxidación, lo que ustedes ya tienen que saber en su examen. Eso es todo. Vamos a ver entonces algunos ejercicios de la práctica o del examen de la próxima semana. Pero más o menos va a venir algo así, ¿ya? Rapidito. Una hoja así, va a dar dividida en 8, así como les he puesto sus tareas, más o menos así. Y acá va a ir una primera pregunta y dice ta, 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 y las alternativas A, B, C, ¿no? Igualito a la 2, A, B, C. O sea, si ustedes desean, ponen de repente el pequeño enunciado. No es necesario. Pongan de repente 1 y le ponen ahí A. De repente sale, no sé, 245. 245 gramos por mol. Pregunta 1, 245 gramos por mol. Y de repente especifican algo más, ¿no? Peso molecular de cloruro de potasio, cualquier cosa. Acá la número 2, estado de oxidación. Estado de oxidación del manganeso es más 2. Algo así. Solamente 8, como tipo telegrama. Lo mandan. Pero en una hoja, ¿no? Sí, pues en una hojita. Sencilla, pues puede ser una hoja de repente, ni siquiera una hoja grande, ¿no? Puede ser de repente la mitad para que puedan tomar una foto rápido, ¿no? Puede ser la mitad de una hoja A4 y aquí lo dividen en 8. Ponen la pregunta 1, la pregunta 2, así, para que pueda hacer una fotografía más entera, ¿no? Porque si no vamos a tener que dividir en 2 pedazos, como algunos me hacen, ¿no? Me hacen 2 pedazos acá o hasta en 3. Que hay que voltearla todavía, porque está de cabeza. Entonces, no, hay que hacerlo lo más fácil posible. Ya. ¿Qué preguntas puede venir en el examen? A ver, está grabado, ¿no? Voy a tener, acá tengo una hojita de más o menos, ya estaba preparando algunas preguntas para ustedes. Mire, una pregunta puede ser, claro, que puede cambiar la molécula, ¿no? Dice, dada la siguiente sustancia, vamos a ver esta sustancia, por ejemplo, el O2, no es tan difícil, ¿no? La sustancia O2
una sustancia simple, dice, represente mediante el diagrama de Lewis, o la notación de Lewis, esta molécula, e indicar los tipos de enlace que hay. Miren, yo no les digo qué tipo de enlace tienen que poner. Ustedes tienen que poner todos los tipos de enlace que haya, el O2. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, me tengo que asegurar dónde está el O2, o sea, dónde está el oxígeno. Y en mi tabla periódica está en el grupo 16, en el grupo 6A. Por lo tanto, su notación de Lewis tiene que ser, pues, 6 electrones, ¿no? 6. Pero ¿cómo lo puedo representar el O2? Se supone que tiene que haber otro oxígeno más acá, ¿no? Y ustedes ya, algunos de ustedes ya dominan esto, ¿no? Ahí está. Ahí están mis O2. Ya. Pero tengo que cumplir con el octeto. Pues si yo hago un simple enlace acá, acuérdense que todo lo que es un enlace, los dos electrones ya forman parte de uno y del otro, ¿no? Entonces, este oxígeno tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Y este también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cumple con el octeto. Por lo tanto, no es suficiente con un enlace simple. Tiene que ser con un enlace doble, depende. A ver, si compartimos 4 electrones, los 4 son de acá y los 4 son de acá. 4 más 4 ya cumplió con el octeto. 4 más los 4 ya cumplió con el octeto. Por lo tanto, esta molécula de O2 se tendría que representar así, ¿no? O, doble enlace, O, ya no pongo los electrones, ¿no? Y los 4 electrones los pongo así. O sea, los pongo como pares, pares libres. O sea, pares libres significa un par de electrones que no se enlazan, algo así. Si ustedes les desean poner raditos, si no, le pueden poner de repente los dos electroncitos acá, ¿no? Que es lo mismo. Es lo mismo. Pero algunas veces ustedes mismos han puesto electrones, algunas veces han puesto rayitas. Es igual, para mí es igual. Acá inclusive, ¿no? Podría ser también electrones, ¿no? Pero esto me está indicando los enlaces. Enlaces son un par. Cuando yo les preguntaba a veces, les decía, indícame la cantidad de electrones libres y me ponen números impares. Es imposible porque los electrones tienen que ser siempre pares, los pares libres o los pares de enlace. No puede haber un electrón solito por ahí. Tienen que estar emparejados. O libres o enlazados tienen que estar en pares. Entonces, ¿qué tipo de enlace es? A ver, podría poner, si me dicen indicar el tipo de enlace, yo tengo que poner acá, pues, un enlace doble. Enlaces simples no hay. ¿Qué más? Acá tengo un sigma y tengo un pi. Un enlace sigma. Un enlace pi. ¿Qué más? Con respecto a los enlaces. Ahí me dicen, indique los tipos de enlaces. Solamente hay eso, no hay más. No hay triples, no hay enlaces simples. Hay enlace sigma 1 y un enlace pi, porque es doble enlace, ¿no? Un enlace doble. Nada más, esa es la respuesta. Esto podría ser una pregunta. Por supuesto que de repente el oxígeno no es, de repente es el hidrógeno, o de repente es el cloro, pero ustedes ya tienen que tener una idea. No voy a complicarme con moléculas gigantes porque vamos a demorar mucho y van a hacerse un mundo. Va a ser moléculas de repente de 2 nada más. Puede ser de repente el ácido clorhídrico. Yo les voy a dar algunas alternativas. Por ejemplo, puede ser este, ¿no? Ácido clorhídrico, de repente es hidrógeno 2, de repente es cloro 2, de repente es bromo 2, de repente es el nitrógeno 2, y todo eso puede venir. O sea, son de dos diatómicas más que todo, ¿no? Para hacerlo más rápido. Pero eso sí, tienen que poner todos los enlaces que ustedes conocen. Simples, dobles, triples, sigma, pi, y de repente si hubiese un dativo, también tienen que ponerlo ahí, ¿no? En los enlaces. Esa es una pregunta que puede venir en el examen del próximo jueves. Vamos a por aquí. ¿Alguna pregunta sobre esto? De repente quieren otra molécula por ahí. Pero más o menos lo estoy diciendo que va a venir ácido clorhídrico, cloro, oxígeno, nitrógeno, flúor, CO2 también puede venir, agua también puede venir. Y es más, de aquí podría sacar otras preguntas, pero una pregunta es simplemente por los enlaces. ¿Está bien? ¿Está claro o alguna pregunta? Para pasar a la segunda. Una primera pregunta es así. Está bien, profe. Está bien, vamos a Está avanzar. bien, profesor. Ya, entonces sí ustedes se identifican, ¿no? No voy a hacer que vean un doble enlace y se olviden y digan, ay, doble enlace. Pero el triple enlace significa que sí hay sigmas ahí, ¿no? Y también hay pis. Los sigmas están en todos lados, ¿no? A ver, una segunda pregunta. ¿Puedo poner enlace a polar? No, no vamos a complicarnos la vida. Sí va a venir sobre polar y apolar, pero no específicamente
que hay que explicarlo, sino, ahorita más adelante vamos a llegar ahí. Ya. Vamos a ver, otro ejercicio puede ser así, dice, igualito, pueden ustedes representar la molécula, pero sí va a venir eso de los electrones de valencia, electrones libres y electrones de enlace. Eso sí es fijo, porque ustedes eso tienen que tenerlo presente siempre. Ustedes dirán, pero qué fastidioso con los enlaces y tanta cosa. Pero es que es base para hacer más adelante otras cosas más complicadas. Tenemos que diferenciar lo que es un electrón libre y un electrón de enlace y un electrón de repente de valencia, ¿no? En el caso del oxígeno, por ejemplo, miren, este que está acá, de repente me pueden preguntar, en la molécula de oxígeno indicar cuántos electrones libres hay, ¿no? Algo así. Pero yo podría dibujarla y digo, mira, acá tengo 2, 4, 6, 8. Tiene que haber 8 electrones libres, acá están, ¿no? Electrones libres, 8. Ustedes van a tener todo a la mano, pueden tener su internet, sus libros, su cuaderno, todo. Ese es el problema de ustedes, ya. Solucionen sus cosas, ¿no? Electrones libres son 8. Y los electrones de enlace serían 4. 4, ¿no? O sea, 2 pares, ¿no? 4. ¿Y los electrones de valencia cuántos serían? De valencia significa todos los que hay. Este tenía 6 y este tenía 6, serían 12, ¿no? 12. Ya, esto porque ya veo la molécula, pero no es necesario que yo la vea, porque había una formulita que ustedes ya la han hecho, ¿no? La mayoría ya la domina, casi todos, ¿ah? Vamos a ver si es que coincide. El O2. A ver. Los electrones de valencia estos son los que yo tengo, o sea, los electrones que tienen los átomos que están dentro de esta moleculita que está acá, ¿no? O2. ¿Cuántos hay? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Si se olvidan, vean en la tabla periódica en qué grupo está. Está en el grupo 6A. No se guíen del número atómico ni el número de electrones totales, es en qué grupo está. Si está en el grupo 6 es porque tiene 6 electrones en la última capa. Entonces tiene 6, pero hay 2, entonces serían 6 más 6, ¿no? Y electrones de valencia son 6 que 1, más el 6 del otro sería 12. Los electrones que se necesitan, se supone que es para cumplir con el octeto, ¿no? Sería los que se necesitan para cumplir con el octeto, para que estén contentos, para que sean gases nobles, significa que este oxígeno debería tener en su alrededor, debe tener 8. 8. Otro también 8, ¿no? Entonces son 16. Y los electrones de valencia, o sea, los que están encargados de unir un átomo con otro, tiene que ser la diferencia, ¿no? Los que se necesitan menos los de valencia, ¿no? No, acá son de enlace. Enlaces, los de valencia. Los electrones de enlace son los que necesitan para unir enlaces, son los electrones que necesito menos los electrones de valencia. O sea, lo que yo necesito menos lo que yo tengo, ¿no? Que sería 16 menos 12. Que son en este caso 4. Y sí encaja porque teníamos 4 electrones de enlace. Y los electrones libres son los que yo tengo, los de valencia, menos los que se enlazan, que son 4. Porque de los 12 que yo tengo, 4 van a utilizarse en el enlace. Y los otros 8 no se van a utilizar. Tienen que estar libres. Por eso que tienen que ser 8. Y justo encajó con el oxígeno. Este oxígeno es facilito, ¿no? Pero si me ponen una molécula más grandecita, acá sí puedo poner una molécula más grande. Entonces, acá tenemos que determinar en qué grupo está para ver cuántos electrones tiene y cuántos necesita, porque el hidrógeno solamente necesita 2, acuérdense. Y como ustedes saben, algunas moléculas no cumplen con el octeto. Así que es posible que les ponga una molécula que no cumpla con el octeto. Así que tengan cuidado. Yo le pongo, por ejemplo, BeCl2 y les digo cuántos electrones libres tiene. Ahí sí puede ser una trampa. Ustedes ya saben, ya en su cuaderno tienen que entender cuáles son los que no cumplen con el octeto. Así que no necesitan 8. ¿Cuánto necesita el berilio? A ver si se acuerdan. 4. ¿Y el boro cuánto necesita? Si yo fuera un boro. 6. 6. Entonces tendría que ser acá 3, ¿no? Podría ser el boro, por ejemplo. Ya, vamos a ver la regla. Sería, si no, no me complico la vida. Simplemente pongo que no. Boro, cloro, 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 Cl, Cl, Cl. Acá tienes 2, 4, 6 y 1, 7. 2, 4, 6 y 1, 7. Acá 2, 4, 6, 1, 7. Y el boro tiene 3. 1, 2, 3. Ya. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? De enlace. ¿Cuántos electrones libres?
Ahí, viendo la figura nomás. Ustedes ya la tienen en su cuaderno. Acá tenemos, de valencia tengo, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24. Todo lo que tengo, ¿no? Acá tengo el boro 3, y el cloro tiene 7 por 3, porque está en el grupo 7, ¿ah? 7 por 3, 21, más 3, 24. Ya está. Acá están todos los electrones. De enlace, 2, 4, 6. Y los electrones libres tendrían que ser, pues, todos estos, ¿no? 6. La diferencia de este con este, ¿no? Sería 18. ¿Ves? Repito, si conozco la molécula, lo hago rápido. Pero si yo no conozco la molécula, de repente no estoy al día en mi cuaderno, tendría que hacer mi formulita. Vamos a ver la formulita, a ver si es que encaja. Voy a dejarlo eso ahí, si es que encaja. ¿Cuántos electrones de valencia? Ahí ya lo tengo, ¿no? 3 en el boro, porque está en el grupo 3A, más 7 del cloro, que está en el grupo 7A, pero como son 3, sería 21, son 24. Hasta ahí está bien. Electrones que yo necesito. Acá sí tiene que tener cuidado, porque el boro necesita 6, no necesita 8. Más el cloro que sí necesita 8 por 3, ¿no? Necesitarían 30. 30 menos 4 son los electrones de enlace. 6, acá están los 6. Y los electrones libres, tendría que ser lo que tengo, ¿dónde está? Acá 24. Lo que tengo menos los de enlace. 24 menos 6 es 18. ¿Ves? Encaja. Pero tengan cuidado, ¿ah? Porque si es boro, berilio, aluminio, entonces no se necesitan 8, se necesitan 6. El berilio necesita 4 nada más. Y si hay hidrógenos por ahí, solamente necesitan 2. Por eso hay algunas excepciones. Pero si no es ni boro, ni berilio, ni aluminio, ni hidrógeno, todos necesitan 8. Así que tengan cuidado. Podría venir de repente una un poco más complicadita, ¿no? De repente esto, ¿no? El H3BO3. A ver, me piden electrones libres. Necesito primero los electrones que tengo, o sea, los de valencia. ¿Cuántos son? A ver. ¿El hidrógeno en qué grupo está? 1, Entonces tengo 3 hidrógenos acá, ¿no? 3 electrones. ¿El boro? Ya vimos. ¿En qué grupo está? ¿O cuántos electrones tiene? Está en el grupo 3. Miren, cuidado, ¿ah? Si es el boro, está en el grupo 3, por lo tanto tengo solamente 3. Más el oxígeno que está en el grupo 6, sería 6 más 18. 6, 18. Sería 18 más 6, tengo 24. Electrones que yo necesito para cumplir con el octeto, entre comillas. El hidrógeno no cumple con el octeto, necesita 2, porque se quiere parecer al helio, ¿no? Sería entonces 6. 2, 2, 2. 6. Y el boro también necesita solamente 6. Así que tengan cuidado con ese boro, ¿ah? Que es un peligro. Más el oxígeno que sí necesita 8 por 3, 24, ¿no? 34. Y electrones de enlace sería entonces 12, ¿no? Y los electrones libres serían 12. 24 menos 12, 12. 12. ¿Podríamos hacer la molécula para ver si es que es verdad? Lo hacemos, pero no les van a pedir, por si acaso. Vamos a hacerlo. Aquí al costadito de los números. Sería el boro con sus 3 enlaces, pues, porque simplemente tiene 6 electrones de alrededor, ¿no? Acá tengo un OH, acá tengo un OH, y acá tengo un OH. Estos son libres, y estos también son libres. El boro no tiene. Más o menos así. Acá están, miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones libres. Enlace, 2, 4, 6, 8, 10. 10 electrones de enlace. A ver, no, y este de acá 12, ¿no? 12 electrones de enlace. ¿Cumple con el octeto? No, no cumple con el octeto. ¿Ves? No vaya a ser que al final ustedes por error, o sea, por pensar que todos cumplen con el octeto, pongo 8 acá y me sale otro numerito acá. Y no va a coincidir con la molécula que está ahí. Así que cuidado con las excepciones, ¿no? Con las que no cumplen con la regla del octeto. Por si acaso, se los puedo poner aquí para que no se vayan a olvidar. Si ven un berilio, 4. 4 nomás. Si ven un boro, 6. No necesita 8. Si ven un aluminio, 3. Algo así, ¿no? ¿Quién más? Y el azufre a veces, pero el azufre no les voy a complicar la vida. A veces tiene 12. 12 electrones de valencia. Estos 4 más que todo, no hay otro. Yo me acuerdo, no.
el germanio, pero no entra acá. A ver, hago una pregunta de esto. Esto ya lo dominan casi todos ustedes, ¿no? El 99% de ustedes sí hacen esto. Pero no se olviden que hay excepciones, ¿no? Esas excepciones no cumplen con el objeto. Como el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno necesita 2, el boro necesita 6, el berilio necesita 4, nada más. Ya, entonces, esto ya lo pasamos. A ver, ¿qué otra pregunta puede haber? Los estados de oxidación, que también son básicos, ¿no? Acuérdense, si ustedes ven una molécula, automáticamente tienen que determinar si es una binaria, o sea, si tiene dos elementos distintos, o es ternaria o cuaternaria. Si es binaria, hay algunas cosas que son más sencillas, ¿no? Por ejemplo, en casos de KCl, me dicen estado de oxidación del cloro acá en este compuesto, es facilito porque es binario, ¿no? Automáticamente me acuerdo que este es un alcalino, y si es un alcalino, si está en el grupo 1, en las reglas que ustedes tienen que tener en su cuaderno, dice, los alcalinos tienen estado de oxidación +1. ¿Cuándo? Cuando están en un compuesto. Este es un compuesto. Miren, no es igual que si yo tuviera un K solito, ¿no? Ya no es un compuesto químico. Un compuesto está, como su nombre lo dice, está compuesto de dos elementos distintos. Acá no, acá está solito, ¿no? O este de aquí, por ejemplo, el cloro 2, tampoco es un compuesto, es una sustancia simple. Que sea una molécula diatómica, está bien. Molécula puede ser sustancia simple y sustancia compuesta. Esta es una molécula, pero es una sustancia simple porque no tiene un elemento distinto. Son dos cloros iguales. Por lo tanto, el estado de oxidación de acá es 0, ¿no? Acá es 0. Pero acá en este cloro, el estado de oxidación vendría a ser -1. -1. Entonces, el cloro es -1 cuando es en unos compuestos binarios. O sea, cuando tú ves un halógeno acá, cuando veamos un halógeno y está unido a un elemento distinto, solamente hay dos elementos distintos, el cloro siempre va a ser -1. Cloro, bromo, yodo y flúor, todos los que son halógenos van a ser -1. Si cambiamos este cloro por flúor, también sigue siendo -1. Si cambiamos por el yodo, también sigue siendo -1. ¿Y nos ayuda? Nos ayuda el potasio. Y si en vez de potasio tenemos otro compuesto, por ejemplo, tenemos algo, por ejemplo, no sé, el hidrógeno, por ejemplo. Igualito, sigue siendo -1, porque el hidrógeno es +1, ¿no? +1, -1, en binarios. Pero ahora, si yo le aumento a esto un oxígeno, ya no es binario. Entonces, el yodo ya no va a ser -1. Ni el cloro, ni el flúor, ni nadie. El flúor no forma compuestos ternarios, ¿no? Pero los tres halógenos, cloro, bromo y yodo, no van a ser -1. ¿Cuánto tiene que ser? Tiene que ser positivo, porque el oxígeno es el negativo. Acá sería -2, acá sería +1, y acá tiene que ser +1. Ya cambió, ¿no? Entonces, en compuestos binarios, los halógenos -1. En compuestos ternarios, tres elementos distintos, el hidrógeno, no, el cloro, bromo y yodo, los halógenos ya no son -1, son 1, 3, 5 o 7, dependiendo del compuesto. En este caso es +1. Y si pongo acá 2, ¿cuánto sería ahí? A ver. 5. 5 Más 3. más 3, más 3, 3. más 3. Vamos a hacerlo más grande. Acá. H, I, O. ¿Y si es 2 acá? ¿Y si es 3, mejor dicho? 3. ¿Cuánto sería el yodo? Más 5. Más 5. Más 5. Más 1, acá es más 5 y acá es -2, ¿no? Mire, no porque acá sea -2 voy a poner acá -6, ¿ah? No, se pone -2, que es el estado de oxidación del oxígeno, que se multiplica por 3. Acá es más 5, no importa cuánto es acá. 1 y 5, 6, y acá sería -6, ¿no? Entonces, ¿ves? Depende del compuesto donde esté. Si es un compuesto que tiene 3 oxígenos, tiene que ser más 5. Y si fuese acá 4, ya cambió, ¿no? Sería Más 7. más 7. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación de los halógenos? No sé, depende de donde esté. Si está en un compuesto como este, es más 7. Si está en otro compuesto, es más 5, o más 3, o más 1. O -1 cuando no hay oxígenos, cuando hay binario, ¿no? O 0, cuando no hay nadie a su alrededor, cuando están solitos, ¿no? Como el yodo molecular, este yodo 2. Sí. Ya. Y en los iones, en este caso en los iones, a ver,
Por ejemplo, el NO. Había un error que yo cometí en una tarea que les puse y algunos de ustedes lo han entendido, pero otros han pasado por encima, o sea, no se han dado cuenta. Decía así, -1 y decía, creo, más o menos así. Había puesto un paréntesis, había puesto 3 acá y decía -1. Ahí se han complicado la vida ustedes, ¿no? Lo que pasa es que este 3 salía de un compuesto, se supone que es un compuesto que tenía algo, un metal. Está de más. O sea, este 3 no significa nada más que hay 3, o sea, se supone que hay 3 de estos, ¿no? Hay 3 NO3, NO3, 3 NO3. Eso significa, hay 3 aniones. Pero lo que les preguntaban a ustedes es el estado de oxidación del nitrógeno que está dentro. Entonces, este 3 fue una trampa, en realidad fue un error mío, pero también puede haber sido una trampa a propósito. Yo puedo decir 3 acá, que significa que hay 3 aniones. Pero en realidad no se debería poner acá, debería ponerse aquí, ¿no? Diría 3 aniones nitrato. Pero por error yo puse acá porque acá había una molécula, un elemento metálico, por ejemplo, creo que era fierro o algo así, y acá era 3, ahí se encajaba, ¿no? Entonces yo para hacerlo más rápido, simplemente lo borré acá. Y me olvidé de borrar esto que está acá, entonces por error lo dejé. Pero algunos de ustedes lo han interpretado y han multiplicado 1 por 3 menos 3, y ya todo cambió. O sea, aquí no eso se hace siempre y cuando tuviese algo más acá, un compuesto completo, ¿no? Pero acá yo lo interpreto que hay 3 aniones, así como acá, ¿no? 3. Por lo tanto, yo agarro uno de ellos nada más. ¿Para qué voy a agarrar los 3? Agarro uno y analizo el nitrógeno, que sería acá, -2 acá, y ¿cuánto es el nitrógeno? No lo sé. Entonces sería X menos 6 es igual a -1, no -3. Porque algunos me han puesto 3 por 1. Sería 5. Claro, acá sale X igual a +5, ¿no? Más 5. Más 5. Eso es. Entonces, no creo que cometa otra vez ese error, pero algunos me han multiplicado y le salió otro número. Acá le salió -3 y salió un número +3, o sea, se equivocaron en cosas. Claro que existe +3, ¿no? Pero no era +3. Entonces, mire, eso fue un error. Así que por si acaso, si ven ustedes en un año un elementito, un subíndice afuera de la paréntesis, debe ser algo que está mal. Yo me equivoqué. Entonces, en los aniones solamente tienen que igualarlo a la carga del anión o del catión. Y lo que puede venir, a ver, aquí hay unos que acá tengo uno del examen, cualquiera. Por ejemplo, acá dice AU BRO2. Más grande lo voy a poner. AU BRO2. Y me dicen, hallar el estado de oxidación del metal. Ni siquiera les digo cuál es el metal. Ya. Entonces, ustedes automáticamente tienen que identificar cuál es el metal, ¿no? ¿Cuál es el metal de? ¿Oxígeno? El oro. Es el oro. El oro. El oro ya lo conocemos, ¿no? Acá en el diente también tenemos oro, que es metal. ¿Cuál es el estado de oxidación? Mira, entonces ahora sí, me ayudo de oxígeno, sería -2. Ya, pero el bromo no me va a ayudar mucho, porque el bromo no es -1, porque es un ternario. ¿Cuánto será? Pero me ayudo de que el oro puede ser o 1 o 3, ¿no? O 1 o 3. Podría probar con 1 y con 3 y me va a salir un número de bromo, o sea que no es tanta ayuda. Vamos a ver, probemos con 1. Si acá es 1, acá el bromo tendría que ser 1. Puede ser. Si es 3, acá tendría que ser 0. No, 1. A ver, 3, 1, ¿no? Me ayuda, ¿no? Sí, me ayuda. Entonces, por los dos lados puede ser el bromo, pero no me ayudaría con el oro. O sea, no sé cuál de los dos. Pero les dije algo a ustedes que no sé si se acuerdan. A ver, esto es un compuesto iónico. Miren, es una manera de interpretar que es un compuesto covalente, iónico o metálico. Es un compuesto iónico porque desde que tiene un metal acá, un metal, ya la otra parte tiene que ser un anión. Y un metal con anión forma un compuesto iónico, por lo tanto es cristalino, o sea, brilla, cristalino, frágil, se rompe, como la sal, ¿no? Es un compuesto iónico. Miren, si yo veo un metal iónico de frente, y la otra parte tiene que ser un anión, porque esto tiene que ser un catión, un positivo, +1 o +3, no lo sé, pero este anión me tiene que ayudar. ¿De dónde viene ese anión? Viene de un ácido, que no hemos hecho nomenclaturas. Pero ustedes acá, si dudan, tienen que irse a la tablita, en la tablita tienen que buscar este bromo
¿qué estado de oxidación tiene? Miren su tablita, ¿tiene estado de oxidación par, impar o son especiales? Eso es lo primero que tienen que ver. Si ven un metal, peligro, ¿eh? El bromo, ¿es par, impar o especial? Miren su tablita. Impar. Es Impar. impar. Por lo tanto, si es impar, entonces automáticamente todo esto que está acá, aquí, todo esto tiene que ser menos 1. Menos 1, todo lo que está dentro. Miren, no hay subíndice, ¿eh? Menos 1. Y si esto es menos 1, entonces esto tiene que ser más 1. Más 1, menos 1, que es todo el anión, me va a dar 0. Entonces acá se desplaza esto, ¿no? A ver, otro ejemplo, porque aquí es un poco complicadito, ¿eh? Y de pasadita estamos repasando lo que son compuestos iónicos, ¿no? A ver, acá sería el oro más 1 y el bromo, bueno, en este caso no lo analicé el bromo, ¿no? Sería también más 1. Otro, por ejemplo este, PbSO4, sulfato plumboso se llama esto. Ya, me dicen el estado de oxidación del plomo. Lo único que yo sé es el oxígeno. ¿Cuánto es? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces, entre estos dos tienen que ser más 8, ¿no? Los dos. Pero el plomo puede ser 2 y 4. Y este también puede ser 2, 4 y 6. No me ayuda. Tendría que tantear. No puedo estar tanteando. Porque tengo muchas posibilidades. Tengo 6 posibilidades ahí. Entonces, acá puede ser o 2 o 4. Esa es su tablita. En la tablita está. Cuando está solito es 0, pero acá es un compuesto. Tiene que ser o 2 o 4. Y el azufre puede ser 2, 4 o 6. Cualquiera de los dos. No es menos 2. ¿Cuál de esas combinaciones puede ser? Entonces, como les estaba diciendo, tiene que ayudarme esto. Si esto es metal, esto tiene que ser el, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Anión. El anión. Anión. Menos Menos 2. 2. Entonces, este anión me tiene que ayudar. El anión. El azufre, par, impar o especial. Par. Es par. Menos 2. Por lo Menos 2. tanto, sí, su estado de oxidación es, el estado de oxidación de todo esto tiene que ser menos 2. Si son pares es menos 2. Y entonces, ¿cuánto es el plomo? 2. Más 2. Ya solucioné el problema, ¿no? Pero si de repente me preguntan no por el plomo, sino por el azufre, entonces este anión lo tengo que sacar. Voy a ponerlo más abajito acá. Sería SO4 menos 2. Y ahora sí juego adentro, ¿no? Acá sería menos 2 y acá X. Claro, X saldría igual a más 6. Entonces acá descarto todo esto, ¿no? Acá es 6 y acá es más 2. O sea, esos son los estados de oxidación. Entonces, acuérdense de esto, ¿eh? Este anión es el que me va a ayudar. Es un compuesto iónico. Si les pusiera yo varios compuestos, ya saben cómo interpretar cuál es el iónico. Sin necesidad de saber si es covalente o no covalente, iónico, no. Simplemente, si hay un metal, automáticamente es iónico en un compuesto. Metal más anión, iónico, por lo tanto es cristalino. Pero si no tengo un metal, de repente tengo otro compuesto, por ejemplo, puede ser un ácido. A ver, puede ser así, ¿no? H3 PO4. Así. Ahora sí ya no es un metal. ¿Este es un compuesto iónico o covalente? A ver, rapidito. ¿Cómo identifico? Iónico tiene que tener metales. Acá no hay metal. No importa que haya un anión, pero esto no es un metal. Por lo tanto, esto no es un catión. Bueno, puede ser un catión cuando es un hidrógeno, ¿no? Pero no es un metal. Entonces, automáticamente yo digo que es un compuesto covalente. Entonces, en la pregunta que yo les voy a dar a ustedes, les voy a poner varios compuestos y ustedes, así como en las preguntas que les he puesto en los orales, en algunos de ustedes he puesto varios compuestos y les digo, identifica si es iónico, covalente o metálico. Nada más, no vamos a poner nada de enlace polar o apolar, no. Si es iónico, si es covalente y si es metálico. En este caso es covalente. Pero si yo cambio este hidrógeno y pongo un metal, por ejemplo, puedo poner aluminio, entonces ya es un compuesto iónico, porque hay un metal y un anión. Pero si no tiene un metal, por ejemplo, si tiene hidrógenos, es un compuesto covalente.
Y si tengo uno así solito, es un compuesto que tiene un enlace metálico, ¿no? Metálico, es metálico. Como esta varilla de fierro, ¿no? Metal. Ya, a ver, y me preguntan el estado de oxidación, bueno, en este caso no hay metal, ¿no? Del fósforo. Acá, facilito, ¿no? Yo lo puedo hacer rapidito, a ver, sería -2 acá, más 1 acá. ¿Cuánto salió el fósforo aquí? A ver, ¿cuánto sale? Más 5. Más 5. Más 5 sale. Acá es fácil, ¿no? 5. Cuando yo tengo hidrógenos y cuando tengo oxígenos, fácil. El problema es cuando yo ya no tengo hidrógenos. Cuando tengo un metal, cuando es un compuesto iónico. Por ejemplo, acá sería, se le pongo acá, calcio, 2 acá y 3 acá. Ya, ahora sí. Lo compliqué un poco con los paréntesis, ¿no? 9:46. Oye, va a terminar. Ya, a ver, y me preguntan, allá los estados de oxidación del calcio y del fósforo. Porque el oxígeno ya lo conocemos, ¿no? Entonces, metal. El calcio, ya no tengo ni que escogerlo, porque el calcio ya lo conozco. ¿Cuánto es el calcio? Miren su tablita. Más 2. Más 2. Más Por lo 2. tanto, si esto es más 2, esto tiene que ser -3. Y encaja con que el fósforo es, a ver, el fósforo es par, impar o especial en la tablita. Especial. Por lo tanto, si es especial, tiene que ser Especial. -3. Miren, coincidió, ¿no? Coincidió acá -3. ¿Por qué salía -3 acá? Porque ya lo conozco el calcio. Pero si yo cambio el calcio a este, le pongo uno que puede tener 2 estados de oxidación, vamos a poner, por ejemplo, acá el hierro 3. Ahí ya no puedo escoger, porque el hierro ya no tiene un solo estado de oxidación, tiene 2, que puede ser 2 y 3. 2 y 3. Claro, entonces si tiene 2 y 3 no puedo jugar con esto. Entonces tengo que jugarlo con el anión. Y como es un anión que tiene fósforo, este anión tiene que ser -3, porque esto es especial. Acá está, Especial. -3, por lo tanto, ahora sí, ¿no? Digo, -3 por 2, -6. Y acá tiene que ser más. Sí, más 2. Dice más 2. Más 2 por 3, más 2, más 6. Y acá -6. Ya, y ahora sí, si yo quiero saber el fósforo, lo saco, ¿no? Sería PO4 -3, y ahí sí sale que es más 5, ¿no? Más 5 menos 2, más 5 menos 8 sale -3. Ahora sí salió. ¿Ves? Miren, entonces hay varias alternativas, ¿no? Si ustedes tienen un hidrógeno, fácil. Si tienen un metal que tiene un estado de oxidación, fácil. Pero si tengo un metal que tiene 2 estados de oxidación, ahí sí tienen que tener en cuenta que este anión me tiene que despejar las dudas. El anión está compuesto de un no metal que puede ser, que tiene estado de oxidación impares, -1, pares, -2, y si es especial, -3. A ver, uno más, la última, y vemos a ver preguntas de ustedes. A ver, uno que de repente puede venir. Sí, acá está. El mercurio. Hg, NO3, 2. Piden allá el estado de oxidación del mercurio y del nitrógeno. Estado de oxidación. Es un compuesto, no es un ion. Sí se ve, ¿no? Es HgNO3, 2. El mercurio, ¿tiene un solo estado de oxidación o tiene 2? Tiene 2. Tiene 2. 2 y 1. Entonces no puedo escoger entre 2. Entonces me tiene que ayudar acá, ¿no? ¿Cuánto es todo esto? Miren que el nitrógeno tengo que escoger. ¿El nitrógeno es par, impar o especial? Especial. ¿Especial? No, el nitrógeno es Impar. es impar. Por lo tanto, ¿cuánto le tengo que poner acá? 1. Menos 1. Menos 1. Y si esto es -1 por 2, sería -2. Acá tiene que ser Más 2. más 2. Ya lo escogí, más 2. Y ahora saco el anión, ¿no? NO3 menos 1. No me interesa este 2, ¿ah? No me interesa. Me interesa que hay solamente 2 aniones, pero la carga del anión es -1. ¿Cuánto tiene que ser el nitrógeno acá? Más 5. Porque acá tiene que ser -2. 5 menos 6, -1. Es -5. Y si fuese acá NO, igualito sigue siendo -1. Pero ¿cuánto tendría que ser acá el nitrógeno? ¿Cuánto sería?
Más 1. Más 1. Más 1 menos 2 me da menos 1. Entonces, mire, este es un compuesto distinto, ¿no? Si es 3, se llama nitrato mercúrico. Si es 2, nitrito mercúrico. Y si es 1, sería hiponitrito mercúrico. Son diferentes nombres. Pero ustedes ya, si dominan los estados de oxidación, los nombres van a ser más fácil de poner, porque el nombre es de acuerdo al estado de oxidación. Y en las reacciones redox, los estados de oxidación me determinan si esta reacción se está oxidando, o si ese compuesto se está oxidando, o si está reduciendo, para poder balancear. Por eso el estado de oxidación nos ayuda bastante. Y algunos dicen, esos números por acá, pero, o sea, no le dan importancia. Sin embargo, son muy importantes porque son determinantes para muchas cosas más adelante. Eso es más o menos un repaso de lo que va a venir. Y como les estaba diciendo, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, estos tres acá. KCl, KNO3, fierro, FeSO4. Después pongo MnO2. Y acá, no sé, de repente HNO3. Y acá H2CO3, por ejemplo, el de carbono. ¿Ya? Y les digo, de todos estos que están acá, identificar cuáles son compuestos iónicos, compuestos covalentes y compuestos metálicos. El de acá primero. Analicemos cómo es su estructura. Tiene hidrógeno, que no es metal. Nitrógeno no es metal. Y oxígeno no es metal. Miren, si ustedes tienen alguna duda, tienen que tener la tabla periódica, pongan ahí en su tabla periódica, ahí buscan hidrógeno y dice, hidrógeno, número de oxidación más 1, menos 1, 0, símbolo H, peso atómico 1, masa, número atómico 1, un montón de cosas, ¿no? Valencia, de todo. Pero también dice su estado de agregación, que es sólido, líquido, gaseoso. Si es sólido, es probable que sea un metal. No necesariamente, el carbón es sólido y no es metal. Pero también dice a veces metálico. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, en la tabla periódica está la información. Hidrógeno es no metal. No metal, no metal, no metal. ¿Cómo va a ser iónico si no hay ningún metal? Por lo tanto, ¿esto qué es? Es un compuesto covalente. El de acá. El hierro. Es metal, pero está dentro de un compuesto. Por lo tanto, es un compuesto iónico. De frente, ya no necesito ni pensarlo, ya. Iónico. Esto es un cristal, mientras que esto es líquido. Es distinto. Este de acá. Es un metal, manganeso. Y un oxígeno que no es metal. Por lo tanto, es un compuesto iónico, de frente. Lo que pasa es que es un óxido, ¿no? Los óxidos a veces son medios especiales. Son iónicos, pero son una estructura media rara. Pero igualito, es iónico. Iónico. El de acá. Iónico o covalente. ¿Qué tenemos que identificar? Este. ¿Qué es? ¿Metal o no metal? Metal. Metal. Es un metal alcalino, Iónico. ¿no? Metal alcalino. Por lo tanto, es iónico. Iónico. Y este de acá. Ni siquiera es compuesto. De frente es un Metálico. Un metálico. Ese, Iónico. ¿sí? Porque es metal y uno metal, iónico. Entonces, basta que encuentren un metal, puede ser o metálico o iónico. De frente. Este es un iónico. Y el de acá no tiene metal, tiene hidrógenos. Por lo tanto, este es covalente. Y si veo este H2, así, con mayor razón, ¿no? Es covalente, pues no tiene ni un metal, ¿no? Ya, el problema es que de repente puede venir algo así, ¿no? Un S6. Así una sustancia simple. S6 es metal, no metal, covalente, es iónico. El azufre es no metal, pero está componiendo, es como sustancia simple. Por lo tanto, si hay un enlace entre los 6 azufres, es un enlace covalente. No hay metales covalentes. Mira, si todos son no metales, covalente. Si el elemento está solito, así como generalmente es metal. A menos que sea un gas noble, ¿no? Mira, el gas noble, por ejemplo, pongo acá neón, N. ¿Sí? ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Iónico, covalente o metálico? En primer lugar, no es compuesto. ¿Y a qué tipo de enlace formaría? A ver, si le pongo un neón. Metálico. Pero los gases nobles no se mezclan con nadie.
Así que esto no va a formar enlaces con nadie, así que no es ni un compuesto covalente, no es un compuesto iónico, no es un compuesto metálico, simplemente es un elemento, un gas noble que no se mezcla con nadie, no va a formar ni... Así que si ustedes les pusieran un gas noble, no es covalente, no es iónico, ni es metálico, simplemente es un gas noble que no va a enlazarse con nadie, no va a formar compuestos. Por lo ¿Cualquier tanto, gas noble? todo, ¿Cualquier gas noble? sí, cualquier gas noble. Ningún gas noble va a formar compuestos, o sea, por eso son nobles, ¿no? No se mezclan con nadie. Así que no es ninguno de los tres, simplemente es un elemento, un gas noble. Pongan ahí, si pusieran ahí, ¿qué tipo de compuesto es? Iónico, covalente, metálico, y este es un gas noble, con el gas noble. Es parte de la tabla periódica, pero no forma compuestos. Por supuesto que ahora, como les estaba enseñando hace 3 semanas, creo, han inventado un compuesto, ¿no? Xenón con el fierro, han puesto, xenón con fierro, sí. Han hecho un compuesto, pero ese compuesto duró 3 segundos nomás y después se desintegró. O sea, los químicos están haciendo cosas raras, ¿no? Así como que inventan compuestos nuevos para ver sus propiedades, a ver si es que sirve de repente como algún negocio más adelante, ¿no? Así han inventado varias cosas, han inventado un compuesto, y determinaron que sirve de repente un plástico y ya tiene un uso importante, ¿no? Hicieron otros compuestos, por ahí determinaron de repente el Tecnopor y les sirvió, por ejemplo, para almacenar comidas y todo eso, ¿no? Entonces están inventando cosas entre gases nobles con un compuesto, o oxígeno con oxígeno, y sí formaron un compuesto, pero ese compuesto duró unos cuantos segundos y después ya no existía. Pero sí han sintetizado, pero no tiene sentido, porque hasta ahorita no tiene uso práctico, así que, por lo tanto, los gases nobles no se mezclan con nadie. Simplemente son gases nobles, ¿no? Ya está, ahora sí más o menos. Profe, ¿el H2 qué era? H2 es hidrógeno. Es covalente, pues porque no es no metal. Y encima todavía si hay un enlace entre dos iguales, tiene que ser covalente, porque no hay atracción de electrones de ninguno de los dos lados, ¿no? Cl2, hidrógeno 2, bromo 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, todos son covalentes, son no metales enlazados entre sí mismos, ¿no? Entonces, mire, ya más o menos tienen una idea. O sea, en general, o sea, para hacer algo más práctico, yo puedo identificar si es iónico, si es que tiene metal. Y si está solito, es metal, ¿no? Si es que tiene metal, es iónico. Y si no hay metales, como en este caso, es un enlace o un compuesto covalente. Ya me olvido de los enlaces de electronegatividad, un poco más práctico, ¿no? Y eso es lo que va a venir de repente, si ustedes más adelante les ponen un compuesto, van a poner el compuesto y van a decir qué tipo de compuesto es. Y de acuerdo al tipo de compuesto que ustedes determinen, ya van a determinar si es un enlace covalente polar o apolar, o si es un enlace iónico, como en este caso, iónico. ¿Y qué características podría tener? Miren, los covalentes generalmente no son sólidos, ¿eh? Son líquidos o son gaseosos, mientras que los iónicos sí son sólidos, todos son cristalinos, brillan, son frágiles, se disuelven en agua, conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos, todas esas propiedades de los iónicos. Los covalentes no, los covalentes son generalmente gaseosos, como este, o líquidos, como el ácido nítrico, líquidos, o el ácido sulfúrico también. Este acá es líquido, pero se disuelve bastante en agua, ¿no? O el ácido carbónico. Ya son casi las 10. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Hay que ir sobrando más tiempo y miren los ajustes. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Ya entonces, cualquier consulta, ya ustedes me escriben por el chat. Más o menos yo, háganse la idea que entre 5 y 6 de la tarde yo sí tengo una hora dedicada para cualquiera de ustedes, cualquiera. Está en su... Profe, hoy va a haber también reforzamiento como las anteriores clases, o sea, Es que 6 no, y por ahí. no creo, porque es como estoy reemplazando a mi Margarita, por lo que voy reemplazándolo todavía no Por les cierto, digo. profesor, usted va a tomar el examen, ¿no? De biología. No sé todavía. Vamos a ver. Quería un ratito compartirles rapidito que ya están sus registros llenos. Por si acaso, los que tenían 0,5, que no han dado bien la práctica, les he cambiado la nota a 9. Así que verifiquen sus notas. Si ese 9 lo quieren cambiar, como les digo, de 5 a 6, no más de las 6, no menos de las 5, ahí tenemos una oportunidad. Puedo enseñarles rapidito, pero algo rapidito nomás, porque no puedo mostrar notas de todos ustedes. No es bueno. Para que vean que sí es verdad que sí está todo en el registro, ¿eh? Si no pueden ingresar, de repente pueden preguntarme. A ver, un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Profe, una pregunta. Las hojas que dejó el día de hoy son del tercer bimestre, ¿no? Sí, ya son del cuarto bimestre, porque eso lo vamos a saltear. Dijimos que íbamos a hacer orgánica del tercer bimestre. Hasta el cuarto.
Sí, para el cuarto. O sea, miren, hemos salteado hasta donde. Pero como estaba dentro del sílabo, lo tuve que hacer un rato. Pero es como una introducción. Vayan avanzando. Ustedes ya, los de quinto, ya han visto regresiones. ¿Ah? ¿Lo enviamos, profesor? No, 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 no envíes. No. Quiero mostrarles un ratito su Hasta el registro. cuarto bimestre, entonces. Sí, hasta el cuarto. Pero el tercer semestre es pura orgánica. Donde tengo estos tus registros. Acá está. Ya, vamos a solamente compartir la pantalla rapidito. Para que vean que sí lo tengo. Antes que se vaya. Ahí está, miren los registros de ustedes. ¿No? Está todo lleno. Solamente está esperando acá la nota de conducta, la nota de Profe, ¿puedo ver mi nota? y la nota del bimestral. Son estas tres que faltan. La de conducta, yo se la voy a poner. La actitudinal, yo se la voy a poner. Y el bimestral, que vale doble, se la tienen que poner ustedes de acuerdo a lo que hagan el día jueves. ¿Podría Todo poner está mi lleno. nota? Quiero ver mi Todo nota. está lleno. Todo lo que tienen ustedes que ver es revisar. Si ustedes tienen alguna mala nota en estas columnas que están acá, estas 4, por ejemplo, estos 9, 9, 9, pueden cambiar. Lo de acá ya no, esto ya es incambiable. Las tareas ya no lo vamos a hacer. Profe, ¿por qué tengo 13 yo? Porque te has equivocado seguramente. ¿Me he equivocado? ¿En qué tarea era esa? Algunos han hecho la pregunta que les puse la semana pasada, 2 pesos moleculares, uno lo han hecho bien y el otro lo han hecho mal. Hay una persona que lo hizo bien al inicio y después me lo cambió y me puso mal la segunda. Así que una está bien y una está mal. Le puse 13. Tienen que cambiarlo. No pueden equivocarse en pesos moleculares, eso es básico. Hay otros que se equivocaron, como Lucas, por ejemplo, se equivocó al comienzo, pero después rectificó. Hay también Villafranca también se equivocó al inicio y después lo rectificó. Ahí lo que vale es el final, me imagino, ¿no? Por algo lo han puesto al final. Así que ahí sí ya tiene su nota. Verifiquen sus notas y ya profe, yo la daba privado ya. me pueden reclamar cualquier cosa. Verifíquenlo, porque no voy a hacer que yo me esté equivocando, ¿ah? Por eso les estoy mandando con tiempo para que puedan verificar. Si no, no les hubiera mandado nada, escondidito lo haría todo, ¿no? Y ahora sí, me tengo que retirar. Voy a borrar Cuídese, profe, que cuídese.